casi estática en términos de estructura, ¿no? Y dinámica en términos de comportamiento, también podríamos proteger, digamos, o controlar de alguna manera de qué manera el resto de los otros elementos de un software en general, ¿no? Pensemos así, ¿no? Podían interactuar con los atributos de una clase, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que podemos tener atributos que van a ser, digamos, accesibles y modificables públicamente, y habrá otros que son, digamos, tienen ciertas condiciones o imponen ciertas condiciones para poder ser accesados y o estén consumidos, ¿sí? O sea, utilizados. Para eso tenemos el protected y tenemos el private, ¿sí? Hay un concepto en donde no voy a ahondar demasiado, pero sí conviene conocerlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, y ahí entendemos un poco mejor dicho, se entiende del todo el porqué del protected, ¿sí? Porque ese resulta ser el más llamativo, porque si hay un privado, ¿qué es el protected? ¿No? ¿Qué es el protegido? Bueno, la cuestión tiene que ver o está relacionada en alguna medida con este otro mecanismo que les voy a presentar a continuación. Seguramente ustedes a lo largo de las otras programaciones, ¿sí? Han conocido el concepto de array, ¿verdad? Arreglos, ¿sí o no? Sí, yo lo Bien, enseño, sí. ok, listo. Doy fe, decís vos. Perfecto. El array. ¿Qué es el array? Es un arreglo, ¿sí? Puede ser multidimensional, o sea, de n por m valores, tipo matriz o tipo grilla, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos nosotros normalmente los consumimos en forma lineal, es decir, unidimensional, en donde los elementos que están contenidos dentro de esta estructura de datos están determinados eh, por una referencia, una posición X dentro de ese arreglo, ¿no? Y ahí es donde yo determino justamente su valor, o sea, accedo al valor que contiene. Em, el- en la computación hay varias formas de generar o de administrar estas estructuras de datos, ¿sí? La más convencional, la nativa propiamente dicha, es array como tal, ¿sí? Pero también hay otro tipo de estructuras de datos que se llaman listas, ¿sí? Mm, em, las listas, a ver, como para quien, ¿cuál es el origen, digamos, de estas dos cuestiones? ¿Sí? Los array, allá en los albores de la computación hace mucho tiempo atrás, lo que la condición distintiva que tenían es que su dimensionamiento, es decir, el saber cuántos elementos yo iba a ubicar dentro de esa estructura, era una previsión que yo tenía que tomar en lo que se conoce como tiempo de diseño. ¿Qué es el tiempo de diseño? Tiempo de diseño es cuando yo estoy escribiendo el código, cuando estoy programándolo, ¿sí? Estoy hablando del tiempo de diseño. ¿M? Cuando mi programa ya está corriendo, estamos hablando de tiempo de ejecución, ¿sí? Bueno, los arrays, como tal, propiamente dichos, ¿sí? Eran estructuras que en tiempo de diseño debían dimensionarse, ¿sí? Y ese dimensionamiento, que es decir, cuántos elementos iba a tener esa colección, ¿m? Em, tenía un límite establecido y tenía, sobre todo antes que el límite establecido, ¿sí? Un espacio, un tamaño estático, lo cual, digamos, supone un montón de problemas en realidad para la computación, digamos, flexible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que cargar los promedios o las notas de todas las evaluaciones de un curso en particular, y yo a priori no sé cuánto, no tengo un límite de estudiantes, por lo tanto puedo tener desde 2 hasta 400 o 500 como pasan en comisiones grandes, ¿no? Em,
Entonces no tengo una previsión del tamaño a priori. Necesito tener entonces la posibilidad de gestionar esos repositorios, esas estructuras de datos de una manera más dinámica, ¿no? Y ahí es donde aparecen a funcionar las listas, ¿sí? En general, más allá de que se implementan de forma distinta, porque lista hace una gestión dinámica de memoria, en tanto que el array lo hace de forma estática, internamente, o digamos, en términos generales, ¿sí? Uno podría decir, che, son básicamente la misma cosa, ¿sí? Son básicamente la misma cosa. Lo que pasa es que capas abajo, aguas abajo del compilador, se tratan de forma distintas, ¿sí? Los lenguajes de alto nivel, tal es el caso de Java, C Sharp, el mismo C++, PHP ni hablar, etcétera, etcétera, hoy nos presentan las listas, ¿sí? Eh, con PHP me reservo la duda. Creo que no lo tiene. Tiene otra forma, pero no se llaman listas. Pero Java seguro y C Sharp seguro, ¿sí? Nos ofrecen la posibilidad de que administremos esa estructura compleja de gestión dinámica con todo un montón de cuestiones por debajo, de la misma manera que si administráramos un array, un arreglo convencional en donde, como les decía al principio, es una colección lineal, es decir, ordenada de uno 2 3 a n elementos, ¿sí? En donde ese array particular tiene un valor específico cuando yo lo indico en una posición particular. Por ejemplo, a ver, lo voy a llevar al ejemplo, algo, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo con Excel. Perdón que me venga, que sea tan Excel dependiente. ¿Eh? Vamos a poner aleatorio entre 5 y 15. Que sean valores así. Vamos. Vamos a dejarlo acá. Esto sería un array, ¿sí? Me lo voy a llevar para allá, para que me quede más clarito. Acá. Pero, gracias por nada, Excel. Nos vamos a formatear. Copiar. Y en el pegado. Bueno, ahí está. Lo vamos a pegar como imagen. ¿Eh? Decía yo entonces que este array, o sea, la estructura como tal, está determinada cuando, por ejemplo, vamos a suponer que el array se llama array y yo hago una referencia específica. ¿Sí? Si yo llamo array, esto no significa nada. Pero si yo le digo array, indícame la posición 3, ¿sí? La posición 3, ahí sí yo voy a saber que el array, ¿sí? Está valiendo o está determinado y vale 6, ¿sí? Esa es la característica que tienen los arreglos. Ups, esto era al revés. Bueno, yo tengo la misma posibilidad o alguna similar en realidad, análoga a esta, en las listas. En las listas yo puedo determinar también en sentido posicional, pero además tiene un montón de otras propiedades que ahora no vienen al caso. Pero en general también yo tengo la posibilidad de decir, che, en mi lista también tengo esta misma estructura de datos y puedo referir un elemento también, ¿sí? Con una sintaxis análoga. Vamos a poner así como para simplificar el ejemplo, list en la posición 3, ¿sí? Voy a tener también el 6. Aun cuando esta estructura, que es la de la lista, está implementada totalmente de una manera distinta o diferente a la otra, que es del arreglo propiamente dicho. No voy a entrar en ese punto, pero sí quiero presentar este caso. ¿Por qué? Porque aquí array como tal, ¿sí? Lo tengo como una clase. Cuando están en cursiva esto en la notación, por lo general en algunas herramientas CAD, o sea, de asistencia al diseño, de software en este caso, ¿no? Em, Cuando yo hablo de clases abstractas, los pongo así como en cursiva. ¿Y qué quiere decir que una clase abstracta? Quiere decir que es una clase que en general, partamos de que todas las clases son abstracciones, son generalizaciones, ¿sí?
Pero en particular una clase abstracta necesita de algunas otras elementos como para poder, digamos, ser instanciable, o sea, convertirse en una clase como tal. Ahora bien, hay algo interesantísimo en esta cuestión. Array como tal, ¿sí? Acá como lo estoy presentando, es una subclase de array, ¿sí? Y listas es otra subclase de array. Acá tengo un fenómeno que se presenta también en la teoría de las orientaciones a objetos como lo que conocido como herencia, ¿sí? Es decir, listas es una clase, porque tiene su estructura, tiene un montón de elementos, no lo vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Pero tiene un montón de atributos, un montón de métodos que son comunes a Array, ¿sí? Y que pertenecen a su padre, a su parent, Array, ¿sí? También tienen las propias, tienen sus propios métodos, puede tener sus propios atributos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué aparece acá? Aparece un mecanismo que es el de herencia. Listas hereda de Array toda su estructura de clase, ¿sí? Sus atributos y algunos métodos los hereda, pero también puede tener los propios, ¿sí? Cuando empieza a tener los propios, la herencia acarrea en sí misma otra propiedad de los objetos que es el polimorfismo, es decir, la capacidad de que una clase derive en otra clase con características propias del padre y características propias de esa instancia extendida, ¿no? Y acá yo podría decir que en realidad esta sintaxis, que es indexar un elemento de la lista, ¿sí? De forma implícita, así como está acá, yo podría decir que en lista en realidad tengo un método que se llama getID, o a ver, getPosition, ahí está, que de hecho existe este método. GetPosition y digo 3. Y getPosition igual a 3 es igual a 6. Este método no está en Array, no está ahí la vamos a llamar, bueno, sí, no está en la clase Array general, no está en la clase Array extendida, ¿eh? No está en lista, o sea, está solamente en lista, digo, ¿no? Esto me habla de que acá hay un polimorfismo. Por ejemplo, yo estoy empezando a incorporar elementos nuevos, ¿sí? A una clase que ya está derivada del padre, ¿sí? Puesto por ahí en términos más coloquiales, ¿sí? Por ejemplo, yo de mi padre, pensándolo así en términos más naturales, ¿no? De mis padres heredé ciertas características, ¿sí? Ciertos atributos y tengo comportamientos que son propios míos. Ese es un ejemplo de herencia polimórfica, ¿de acuerdo? No hay polimorfismo sin herencia. Eso es una realidad, ¿de acuerdo? Eso es una restricción del lenguaje. ¿Y por qué vengo a comentarles todo esto? ¿Sí? Porque tengo, por ejemplo, si yo tuviese un mecanismo del tipo getPosition y este es protected, ¿sí? Tengo que ver dónde es protected. Normalmente cuando yo los hago protegidos es porque quiero declarar que su ámbito, digamos, de acceso a ese método, que es este caso, ¿no? Es exclusivamente este objeto. ¿M? Si yo llegara a extender, o sea, crear otro tipo a partir de listas, ¿sí? El getPosition por ser protected, ¿de acuerdo? Y dependiendo de algunas otras cositas más, vamos a simplificarle la cosa, ¿sí? El protected va a ser que solamente listas y no, ¿sí? Supongamos que cree por debajo un array list, una cosa así, ya un chino eso, pero bueno, lo pongo así de ejemplo. Em, Ahí ya getPosition para el hijo de listas no va a estar disponible, ¿sí? Y como array podrá haber tenido algunos elementos que sean propios que
quizás por haberlo puesto protected, no le va a permitir al hijo utilizarlos, ¿no? A no confundir porque los objetos también tienen, ¿sí? También tienen un operador que es el final, ya lo vamos a ver en Java cuando vamos a Android, ¿sí? El final no, lo que hace es bloquear hasta dónde yo puedo extender, es decir, hasta dónde yo puedo hacer que mi clase sea heredable, ¿sí? Si yo, por ejemplo, desarrollo, pónganle, tengo una heurística. ¿Saben lo que es heurística, no? Yo creo que ya les comenté alguna vez. ¿Sí o no? ¿Saben lo que es heurística? No, profe. ¿No? Viene de Eureka. ¿Mm? Y Eureka no es la marca de las tintas. Hablo de la expresión que tuvo ahí un griego. Creo que fue... ¿Quién dijo Eureka? La gallina dijo Eureka. Decían. No. Bueno, no importa, no me voy a poner en histórico. Eureka básicamente, heurística viene de Eureka. Y Eureka es una expresión griega que decía lo encontré. O sea que heurística es mecanismos de búsqueda, o sea, mecanismos de descubrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo en mi clase desarrollada, implementada una heurística, supongamos de un enemigo, pensando así en términos de videojuegos, ¿no? O de un personaje X de un videojuego. Yo no quiero que otro objeto dentro de mi escenario, dentro de mi juego, tenga el mismo comportamiento que mi objeto, ¿sí? O que mi personaje particular, ¿sí? Quiero que ese sea único. Por ejemplo, ¿viste? Cuando tenés los niveles y tenés que pelear con uno re heavy del último, de cada nivel, bueno, ese re heavy de cada nivel tiene un final que no me permite a mí crear otro personaje con los mismos atributos, ¿sí? Y el mismo comportamiento de ese objeto en particular. Entonces, para yo limitar el que una clase pueda ser heredable, tengo que agregarle un modificador que se llama final. Ya lo vamos a ver. Solo digo que no lo confundamos porque el protected también tiene un efecto similar, excepto que eh, es naturalmente, también puede hacerse el final en los métodos. Bueno, sobrecarga se llama eso. Pero es más natural que esto opere sobre métodos y atributos, el protected, ¿sí? Y el final aplique sobre las clases, ¿sí? Bueno, esos son mecanismos en donde yo protejo, por decirlo de alguna manera, y controlo en cierta medida las posibilidades que el lenguaje me ofrece para, digamos, extender objetos y demás cuestiones, ¿no? Tengo un poco más de control en definitiva sobre el código. Ahora bien, ¿por qué dije todo esto que dije? ¿Mm? Este modelo de herencia nosotros lo tenemos recontra utilizado, recontra familiarizado, no más que creo que la primera vez donde nos va a tocar como pensarlo. em, para eso nos vamos a meter un cachito en processing, para ver processing, no me acuerdo cómo se pronuncia. Em, Acá vamos a ver un par de cositas antes, ¿no? Pero, por ejemplo, este mismo esquema, así como está en Array, yo lo puedo en... Mira, ahí me acordé. Illustrator tiene los shapes, ¿sí? Creo que Illustrator es. O Photoshop, recuérdenmelo. Creo que Illustrator. ¿M? Tiene los objetos shapes. ¿M? Y en donde, según ciertos atributos de ese shape, ¿sí? Un shape puede llegar a ser un polígono, puede llegar a ser un triángulo, puede llegar a ser un rectángulo, ¿sí? Rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser un pentágono o puede llegar a ser un polígono. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar uno del otro? ¿Mm? La cantidad de, ¿cómo se dice?
¿De lados? Bien. ¿Pablito? Estoy de vuelta. ¿Mm? Sí, Bien. Pablito, profe, el maestro. Ah, viste, él le saque la voz al toque, ni lo mire y ya sabía que era él. Ok, bien. Ahí está, la cantidad de helados, exactamente, ¿no? Ténganlo bien fresco ese dato que ya vamos a ver acá. ¿M? Ahí yo tengo un ejemplo también de polimorfismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tengo las figuras, que es el shapes, ¿sí? Y de ahí, según la cantidad de elementos que tenga, o sea, la cantidad de lados que tenga, esa figura va a ser un polígono, un triángulo, un pentágono o un rectángulo, según sea el caso. ¿M? Lo mismo puede pasar con un círculo, si es que tiene, digamos, ciertos atributos, podría yo decir que es un círculo, una elipse. ¿M? Bien, polimorfismo, herencia, ¿sí? Es casi como son, aparte del encapsulamiento, ¿de acuerdo? Son, digamos, por ahí las propiedades más distintivas y las que más utilizamos en el paradigma de orientación a objetos, ¿no? Por supuesto que hay un montón de otras más. Por ahora, y para los efectos nuestros, creo que con esto vamos a tener suficiente. Seguramente van a aparecer algunas más, tipo interfaces, etcétera. Eso lo vamos a ver o le vamos a explicar sobre el uso en particular, ¿no? Ahora quiero que vayamos a codear, o sea, vamos a ver un par de cositas, ¿sí? Y esa par de cositas es ni más ni menos que nuestro amigo acá, Processing, ¿sí? El Processing, este es interesante porque, a ver, yo me voy a traer un ejemplo rápido. A ver, creo que están acá los ejemplos. En Basics. Miren, justo Array, hablando de Arrays. Traer objects. No, objects. Acá está. Herencia, objetos compuestos, sobrecarga constructor y objeto como tal. Tráigame los shapes, a ver. Traigamos algunito de esto. Después nos vamos a preocupar por ver qué es lo que hace. Quiero mostrarles primero un poco de qué se trata esta cosa, si es que no lo han hecho funcionar hasta el momento, ¿sí? Es un motor gráfico. A ver, un motor gráfico. Algo así, ¿sí? Como les decía, sirve para la computación gráfica mayormente, ¿sí? Este es un modelo de shape. Puede iterar a través de las instancias, iterar a través de sus vértices. No dice mucho, pero no sé si se alcanza a ver. Ahí hay como una figura un tanto aleatoria, sí, bastante. ¿Eh? Por la cual, digamos, básicamente lo que está haciendo es que cada uno de esos pequeños puntos va cambiando de color de una forma, sí, diría hasta determinística. De hecho, sí lo es. Acá hay un for y es determinístico. Bueno, qué sé yo, no ha sido el más de los felices, em, de los ejemplos más felices, digamos, que podría haber tenido. Aceptar, control F4. Vamos a usar otro ejemplo, a ver. Puede que este sea un poquitito más práctico. Bueno, parecido. No estamos tan buenos con los ejemplos hoy por lo visto, ¿no? Bueno, esto también es interesante. Básicamente lo que está haciendo acá, esto es un SVG. Lo estoy viendo acá un poco el código, ¿no? Es un SVG y acá justamente ese SVG lo tienen por, a ver, aquí, exacto, ¿sí? Está estructurado en donde cada uno de estos objetos, que son básicamente los estados de Estados Unidos, sí, esto es Estados Unidos, em, yo los puedo accesar y, por ejemplo, cambiarle o alterarles algunos atributos, ¿no? Estos son figuras, básicamente, ¿sí? Un SVG, ustedes saben, un vectorial no es otra cosa más que una colección de coordenadas codificadas dentro de un archivo, ¿no? Bueno, acá pasa exactamente eso. A cada una de esas coordenadas, internamente este SVG, que me encantaría poderlo ver, está, digamos,
estructurados ciertos polígonos, ¿no? Y están bajo, digamos, un alias que me indica que uno es de Ohio, otro es de Michigan. Habría que ver cómo son los otros que están por ahí dando vuelta, ¿no? Pero yo al poder accesar a esos objetos, este casi como que es una instancia, ¿sí? O sea, es el objeto que toma del SVG, del shape principal de la imagen, solamente Michigan, ¿sí? Y después Michigan, em, Michigan, acá está, lo lleno de un determinado color, le saco los bordes finales y lo ubico en un determinado par de coordenadas. A ver, la onda acá es esto. Esto es un lenguaje que sirve para este tipo de cosas, para trabajar computación gráfica, le decía, ¿no? Em, Simplifica muchísimos elementos porque está pensado, no está pensado, digamos, para ser un lenguaje de programación. De hecho, yo creo que la clase pasada dije, processing está declarado por los autores mismos como un dialecto, no un lenguaje. ¿Sí? O sea, es como que es una subcategoría del lenguaje y el motor básicamente es Java. ¿Sí? Fíjense, acá está Java. Algunos que lo han tenido que instalar de cero sin tener ninguna otra herramienta de programación, es probable que les haya pedido instalarlo a Virtual Machine de Java, ¿sí? En la SDK de Java. Normal, porque bueno, requiere de ese motor de lenguaje para poder caminar. Bien, ¿qué me interesa a mí de esto? Acá, a pesar de que es un dialecto y que voy a enchufar mi compu, ya me quedo sin batería. Ahí está. Y sigo sin batería. A ver, che, aguántenme. Les decía que a pesar de que es un dialecto, no por eso es poco, poco interesante o imprecisa la forma, no imprecisa, insuficiente la estructura que tiene como lenguaje, ¿no? De hecho, es bastante interesante la, la posibilidad y la estructura que asume el- la herramienta esta, ¿no? A tal punto de que, por ejemplo, todo programa, ¿sí? En Processing, tiene una estructura que la vamos a ver después también en Unity, ¿no? Tiene una estructura en donde básicamente separamos en dos partes la codificación, ¿sí? Una primera que son, llamémosle así, un seteo de variables de entorno, por ejemplo, que el tamaño, el size del, no me gusta el término paño, no me acuerdo cómo le llaman en inglés ellos, ¿viste? Pero bueno, vendría a ser así, ¿sí? Del lienzo. ¿Mm? Si va a ser de 600 por 800, de 1024 por 768, 1960 por 1280, etcétera. Eso lo manejo yo a mi gusto, ¿sí? Puedo establecer ese seteo de variables, por lo general en lienzos, y después hay una serie de atributos también que yo le puedo ir indicando al motor para que esa composición se muestre de una determinada forma, ¿no? Variables del entorno. Decía, el size del lienzo. También puedo tomar el color básico, ¿sí? El color de fondo, el background color, ¿sí? Y puedo, y de hecho en la mayoría de las veces, normalmente cuando trabajo objetos, ¿sí? Los tengo que instanciar, y ya voy a explicar qué es esto de instanciar, en el primer momento, ¿sí? Y hay un segundo momento, que este es el principio del fotograma, básicamente. Lo que yo voy a tener en el segundo momento es en realidad un bucle ad infinitum, ¿sí? Ad eternum, que lo que va a ir haciendo es refrescar todo o redibujar, por decirlo así, el frame a frame cada uno de los elementos que yo tengo en mi composición, ¿sí? Entonces, yo acá tengo, digamos, todo el refresco barra actualización, ¿sí? De elementos de la composición, lo vamos a llamar así. Por ejemplo, si yo quisiera que eh, tener una circunferencia se mueva a lo largo de todo el paño, bueno,
lo voy a ir haciendo en el segundo momento, ¿sí? Que es en donde yo voy haciendo ese refresco. Por eso les decía que tiene un modelo de tipo frame, ¿sí? Ese primer momento en processing se llama setup. ¿Mm? Es es un método propio del lenguaje, propio del dialecto, ¿sí? Que devuelve un void. ¿Se acuerdan del void? Cuando devuelvo nada. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Void setup es el primer momento, ¿sí? Y el segundo momento, ¿sí? Es el void draw. Void draw. ¿Sí? Acá estoy yo básicamente dibujando todos los elementos. ¿Mm? Bien. Puesto esto, estamos pretendiendo los variables del entorno básicamente. Yo voy a hacer una pequeña composición, una cosa muy sencilla en donde voy a decir, bueno, listo, void setup, ¿sí? En mi void setup lo que voy a establecer acá en este momento es el size, ¿sí? Size voy a decir que es voy a hacerlo de 200 píxeles por 200 píxeles, ¿sí? Acá la sintaxis basadas en C, que ustedes ya la tienen recontra asimilada por el lado de PHP y por el lado de JavaScript, acá es lo mismo. Toda instrucción termina con punto y coma. ¿Mm? Si yo no hago mucho más que esto, si lo corro, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a generar una ventanita de 200 por 200. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nada extraño. ¿Mm? Voy a ir al void draw, ¿sí? Y acá, me tomo un frame rate por default, que no me acuerdo de cuánto es. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a preguntar de qué tamaño es, ¿sí? Yo creo que quiero es dibujar una circunferencia en la mitad del lienzo, ¿sí? Me voy a llevar este codito y lo voy a traer para acá. Para que entendamos un poco la dinámica de la cosa, ¿sí? Yo tengo un shape que va a ser, dijimos 200 por 200, ¿sí? Si yo quiero que mi circunferencia se dibuje en la mitad, ¿sí? Vamos a poner otro color. Ahí está como me lo marca aquí. Pues bien, yo tengo que tener en cuenta algunos parámetros medio de geometría. ¿Mm? A mí me encantaría decir, toda circunferencia tiene un parámetro en particular, tiene dos parámetros quizás, que son fundamentales, ¿verdad? Hay un punto que es el origen, ¿sí? Y el radio que me determina el diámetro. ¿Mm? Desafortunadamente en processing no es así la cosa. ¿Pero por qué? Porque los diseñadores de processing, gente con mucho criterio, dijo, che, pero ya que voy a trabajar la posibilidad de que esta misma estructura, digamos, de este mismo shape, pueda ser una circunferencia y pueda ser una elipse, entonces yo no lo puedo expresar directamente como el punto de origen, o sea, el centro o el eje y el radio. ¿Por qué? Porque eso solamente es válido para, es solamente válido para la circunferencia, pero la elipse tiene otros parámetros. No nos vamos a meter en eso en la parte de geometría, pero sepamos que de entrada no es así la cosa, ¿no? Bien, solo para hacer la verificación, ¿no? Esto sería una elipse, ¿sí? Entonces, la elipse no tiene un radio único para toda la estructura, ¿no? De hecho, geométricamente tiene dos radios, las elipses, ¿no? Pero bueno, no nos interesa eso ahora. Entonces, ¿cómo hago? En realidad tengo que entender cómo define, ¿sí? Cómo define la estructura de una circunferencia processing, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar lindo las referencias del lenguaje que les decía al principio, ¿no? Si yo me vengo para aquí, yo quiero venir a la documentación, pero
documentación, referencias, ¿sí? Yo tengo acá todo para ver, ¿sí? Todas las categorías, digamos, de objetos que tiene o que permite manipular Processing, ¿sí? Yo aquí en particular quiero irme a los shapes, ¿sí? Pues son digamos, las figuras más básicas, ¿no? Y tengo las primitivas de 2D. Esas son las que me interesan. Dicho sea de paso, este también Vanga 3D, ¿no? A mí me interesa, no bueno, ahora está el circle, ¿sí? Yo quiero elipse en realidad, ¿sí? Fíjense que elipse acá me tira la referencia y me dice, che, mira, tíralo así. ¿Qué hace esto? Y la verdad es que no sé. ¿Por qué? Porque tengo 4 parámetros. ¿Qué son esos 4 parámetros? Bueno, acá viene un poco la explicación en la sintaxis, ¿sí? Me dicen, fíjense, elipse tiene parámetros A, B y C y D, ¿sí? ¿Quién es A y B? A y B es el par ordenado X, Y, que corresponde a un punto dentro de la estructura, dentro del shape, dentro del lienzo, ¿sí? Y C y D es la altura y el ancho, ¿sí? De esa elipse por default. A ver, me lo voy a robar esta sintaxis y lo voy a llevar para aquel otro lado. Si yo voy a dibujar una circunferencia a partir de una elipse, ¿sí? Lo que me dice es que yo tengo que indicarle, lo voy a escribir acá, elipse, ¿m? Tengo que indicarle un valor A, que no lo sé cuánto es, ¿sí? Tengo que pasarle un valor B, que tampoco sé cuál es, ¿sí? Y C y D son otros dos valores que también necesito, ¿sí? Está dibujando una elipse. Por eso, ancho y alto, ¿sí? Ancho y alto son distintos en la elipse. ¿Por qué? Vuelvo a este punto. Si yo dibujo una elipse, ¿sí? ¿Dónde está mi ancho? Mi ancho es esto que está acá. ¿M? Este es mi ancho. Y mi alto, como elipse, ¿cuál es? Es esto que está acá. Por lo tanto, es lógico que C y D no sean idénticos. Pero ¿qué pasa en la circunferencia? C y D son iguales, ¿sí? Por lo tanto, eso, como para tenerlo presente, C y D tranquilamente yo lo puedo reducir a utilizar una única variable. ¿Por qué? Porque estoy dibujando una circunferencia. ¿M? No necesito cambiarles, no necesito mantener una proporción diferenciada. Ahora bien, ¿quién es A y B? Ok, A y B va a variar según cómo yo lo configure a Processing para dibujar los shapes, ¿sí? En general, y por default, lo que va a significar A y B, ¿sí? Es el par ordenado, ¿sí? Que me va a llevar a este vértice. A ver, voy a tratar de dibujar con un color que se note. A este vértice, ¿sí? Que es el vértice superior izquierdo de la figura. ¿Mm? Este punto que está aquí, que yo lo voy a poner más chiquitito, aquí, y lo vamos a rellenar así. Este punto que está acá, casi coincide con ese. Bueno, no importa. ¿Mm? Ese es el punto a partir del cual, ¿qué es lo que va a decir Processing? A la circunferencia yo la voy a dibujar con un ancho, ¿sí? Con un ancho C, ¿de acuerdo? Y con un alto igual a D. ¿Mm? Entonces, de esa manera, Processing a partir de este punto y con este ancho y con este alto va a dibujar la circunferencia. Lo que yo quiero, o lo que yo voy a hacer después en la modificación, es cómo hago para que este punto
o el dibujo se calcule no considerando este vértice, sino considerando el centro de la imagen, ¿sí? Y ahí entra a funcionar otro método, ¿sí? Que es propio de Draw, que es el Image Mode. ¿M? Pero bueno, veamos si esto es cierto, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O quieren que explique algo más? ¿Cómo vamos en este punto? Yo ya pinté el círculo ya. Bueno, sí, obvio. Ya estoy jugando ya. El resto, están los juguetones y después el resto, la gente que a mí me interesa, ¿viste? Que es los que les tengo que ayudar a que nos llevemos bien en este punto. ¿Cómo va el resto? A ver. Yo bien, bro. ¿No hay nadie con Yo algún entré, tipo de... perdón. Entraste un cachito más tarde, sí. Sí, así que no entiendo mucho, pero bueno, después veré la clase y a ver si me pongo en órbita. No es tan difícil, no es tan difícil porque ahora en el código lo vamos a entender, ¿sí? Vamos a ir directamente a tipear. Dije que quiero dibujar una elipse. Voy a empezar por ser modesto. Dibujaré mi elipse y diré que estoy en el punto. Vamos a ponerlo, si tengo 200 por 200, bueno, lo hago en el punto 50-50, ¿sí? Y lo haré de 100, cosa que no se me vaya por afuera del diagrama, de la composición, la, la gráfica, ¿sí? Si yo lo corro, veo que está 50-50. Ah, interesante. El ellipse mode acá me da la impresión que está en el... Déjenme ver una cosa. Este yo siempre me lo olvido porque nunca lo usamos tan a full. Pero... Learn now, documentation, the shapes, constant data rendering. Control F, quiero ver image mode. Acá está. Creo que está en image mode en center. A ver. Era camel, sí. Center. ¿Qué es esto de image mode center? Es justamente lo que yo le estaba diciendo que es al revés. Ahí es en corner. ¿Qué quiere decir? Que lo empieza a dibujar desde la derecha. Arriba a la izquierda, perdón. Tengo medio disléxico yo, ¿no? Pero me parece que está en modo center. A ver si lo muevo a corner. ¿Cómo queda? Queda exactamente igual. A ver. No es image mode. Image es para imágenes. Entonces esto debe ser para raw. Blend image mode. Ellipse mode. Es ahí. Ahí está. Es ellipse mode. ¿Mm? Fíjense. El modo de efecto es centro. O sea, sí, coincide con un poco lo que me está dibujando acá, que es el 50-50. Esto no va acá. ¿Mm? El image mode es para modificar objetos de la clase imagen, pero ellipse es un shape, no es una imagen. ¿Mm? Ojo con eso. Yo estaba ahí confundido. Acá evidentemente estoy en el 50-50. A ver, si lo pongo en 100-100, sería exactamente la mitad. ¿Mm? Porque el default mode, o sea, el modo de efecto, es que lo dibuja en el centro. ¿Mm? O sea, todo lo opuesto a lo que yo dije. En realidad, acá, esto es el default, es aquí. ¿Mm? Y el ancho y el alto es lo que termina de dibujar o de determinar, digamos, la proporción de la figura. ¿Mm? Pero puede que yo necesite, ¿sí?, dibujarla desde otro lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el ellipse mode y ponerlo en corner, ¿sí?
Interpreta el primero de los dos parámetros de elipse, ¿sí? Como el corner, el vértice izquierdo superior de la figura, ¿sí? Mientras que la tercera y el cuarto parámetro son el ancho y el alto, eso es constante, ¿sí? Em, Corner hace eso, pero también está corners, ¿sí? Interpreta los dos primeros parámetros de elipse como la locación de uno de los vértices de la elipse bounding box. Bounding, déjame ver, a ver, ¿qué andaría haciendo bounding? Delimitando, bien, gracias. Ah, el cuadro delimitador, ¿sí? Y el tercer cuarto parámetro es, tercer y cuarto parámetro es el parámetro, es el corner, es el vértice opuesto. O sea que el corners es como que pone un vértice en el A y B, ¿sí? Y en el C y D los toma como un punto y los pone en la antípoda, ¿sí? O sea, lo pone en el extremo reflejo de. ¿M? Eso es. Rara vez, yo nunca lo había visto eso antes aquí. Tampoco lo he usado mucho, pero me alegran dos cosas. Una es que ahora finalmente el default mode sea center, ¿sí? Y en 6D siguen siendo los mismos, ¿no? En el caso mío en particular, o el mío digo, en el caso del ejemplo que estamos haciendo, nótese que el haber puesto el ancho y el alto, digamos, en 200, lo hago en 100 y ya está, ¿sí? Pero yo podría sistematizar esto, ¿sí? Y obtenerlo de una manera dinámica, ¿sí? Justamente, setup es un método que es propio del sketch, ¿sí? Del lienzo. eh, y el lienzo como tal tiene atributos, ¿sí? Que son el wide y el height, porque en definitiva, ¿sí? Esto que yo lo tengo acá, ¿sí? Lo pongo como wide y height. ¿M? Son ancho y alto, ¿sí? Wide y height son variables del sistema. Cuando yo le digo size y le pongo estos dos elementos, o sea, estos dos valores, lo que estoy haciendo es setear estas dos variables del sistema, digamos, del processing, a ese valor. Por lo tanto, yo podría directamente consumir wide. A ver, che, que esa es otra duda mía siempre. Wide y height, a ver cómo están. White. Está bien, TH es. Entonces no es con mayúscula, sino debe ser todo con minúscula. White, ahí está, ¿ven? Se pone todo rosadito, eso porque son palabras reservadas, no las puedo usar. ¿Mm? Hate. Ahí está, ¿sí? Si yo esto lo divido en dos, ya no importa cuánto valga acá arriba, yo lo voy a poner prácticamente en la mitad, ¿sí? Yo lo pongo en 400 por 400, ya no tengo que hardcodear y poner 200 y 200 en cada lado, ¿sí? Sino que se va a ir acomodando solita en función de la variable esta que yo ya la tengo seteada, ¿no? Bueno, podría decir incluso, y este le estoy mostrando algunas cositas porque ahí estamos manejando métodos, ¿sí? Acá yo he seteado propiedades. Esto tranquilamente lo podría haber puesto o expresado como diciendo wide igual a 400, ¿sí? Height igual a 400. ¿M? Y voy a tener exactamente el mismo efecto. No lo tengo el mismo efecto. Bueno, genial. Ahí está. Sí, ha cambiado varias cosas. Este es un ejemplo. Ahí está. Mira, este es un caso en donde wide y height deben estar protegidas. ¿Por qué? Porque no me avisó en ningún momento el lenguaje de que estoy cometiendo un error. A ver, me vengo acá. ¿Sí? Wide y height son atributos del shape, ¿sí? O sea, del lienzo. Punto uno. Evidentemente son públicos porque yo los puedo leer, o sea,
son accesibles. Todavía no sé si son públicos o si son protegidos. Acá Processing como que habla o de públicos o de público, ¿no? Creo que no recuerdo si tiene privados, pero en el lenguaje internamente los debe tener. ¿M? Digo que son públicos, ¿por qué? Porque los estoy pudiendo llamar sin mayor problema desde otro método, con lo cual digo, sí, son accesibles. Ahora, solo lo puedo escribir, solo lo puedo consultar, no los puedo escribir directamente. Solamente los puedo escribir a través del método size, que evidentemente sí es público. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá hay un ejemplo bien clarito y lindo, afortunadamente. Height a bajo nivel, o sea, no lo tengo acá expresado explícitamente, pero se ve que están protegidos, ¿sí? Solamente los puedo escribir a través de un método que es público, que es size. ¿Esto cómo es? Me voy a salir para acá y vuelvo a la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando charlábamos de la password? Digo, si la password yo la hago privada, genial, solamente la clase la va a poder leer y escribir. Pero hay un momento en donde yo, por algún motivo, voy a necesitar, por lo menos, actualizarla. Entonces necesito que un método en particular sea de una visibilidad pública, o sea, tenga un encapsulamiento público, o sea, no está encapsulado en pocas palabras, ¿sí? Y que pueda modificarlo al atributo por ser privado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta línea que lo tengo acá, que la voy a poner en amarillito, con un texto rojo, si es que quiere, ahí está, ¿m? Hace que, de alguna manera, este atributo que es privado en primer momento, lo pueda exponer de una manera controlada, ¿sí? Bueno, y eso también me va a pasar con los protected, ¿sí? Esto está haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que esto no es privado. ¿Por qué? Pues si fuera privado en el lenguaje me tendría que estar tirando la bronca, me tendría que estar diciendo, estás queriendo acceder a un miembro que es privado. ¿Mm? Como le digo, Processing es muy laxo con con el encapsulamiento, pero evidentemente público esto no es, ¿sí? Ahora, solamente yo lo puedo modificar a través de un método que sí es público, que es size. ¿Se entiende este fenómeno, chicos? ¿Sí o no? Esto es fundamental que lo entendamos. Sí, profe. ¿Alguien no lo entiende? No tengan vergüenza, avísenme. El silencio es manifestación de voluntad, o sea que sí lo han entendido. Genial, me alegro entonces. Bárbaro. Genial. Ya acá estoy trabajando entonces fíjense, sin querer, estoy trabajando con objetos, ¿sí? Y acá podría entonces ir a la referencia del lenguaje, si no quiero ponerme a experimentar, y busco todas las propiedades, por ejemplo, de Ellipse. Ahora, si yo quisiera, ¿sí? Si yo quisiera ir dibujando la elipse siguiendo la posición del mouse en la pantalla, ¿cómo hago? Bueno, así como están los atributos white y height, que son variables del entorno, del sistema, ¿sí? Yo también tengo un par de variables especializadas que me levantan la coordenada del cursor, ¿sí? Son mouse X y mouse Y. ¿M? Mouse Y. Si yo hago esto, ¿m? Fíjense lo que va pasando. Me va siguiendo, miren dónde está la posición, justamente donde está el cursor. Toma el cursor en el medio de la figura, ¿no? Y lo va dibujando. Va quedando una suerte de intestino bastante espantoso, pero bueno, lo estoy dibujando, ¿sí? No pasa nada. Ahora, che, si yo quisiera que en realidad no me dibuje un intestino, sino que cada vez que se inicia el frame, como que se borre, yo acá podría poner, ¿sí? Un background, y le pongo un color, ¿sí? Los colores, acá yo lo puedo tomar en RGB
o los puedo poner con colores. No me acuerdo si toma el hexadecimal. ¿Sí? Disculpe, profe, preguntan en el chat si puede hacerlo un poquito más grande el código. Ah, pero escúcheme ahí, ustedes tienen, fíjense acá. Sí lo puedo hacer, pero es más lío para mí que para ustedes. Agarrar acá en el costadito abajo deberían tener la herramienta de zoom. Sí, ¿Sí? ahí está. Salvo. ¿Mm? Ya, a ver, déjame Muy ver bueno, si. la primera vez que la veo. Esos secretos ahorita de preferencia, déjame ver un cachito. Tamaño de letra del editor 12 lo vamos a llevar a 18 y 18. Bueno, ahí está. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Se ve. Background 1 le vamos a poner. Creo que el 1, no sé qué es el 1. Vamos a ver. Entonces fíjense acá en la lógica del background, ¿no? Esto es frame a frame. Primero lo que va a hacer es establecer el color en 1, que no sé qué color es, ¿sí? Y después va a dibujar. Y eso lo va a hacer cíclicamente, con lo cual, digo, el efecto ese de blur que nos quedaba al principio de la memoria de la imagen desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero pinta de negro, Painting Black, haciendo un homenaje a los Ronin, ¿sí? Pinta de negro y después dibuja la elipse, ¿sí? Bueno, y lo voy ubicando dentro del mouse todo lo que yo quiera. Genial. Hasta acá, lo más elemental es que estamos trabajando con métodos, ¿sí? Que son propios de processing acá, ¿sí? Y bueno, genial. Vamos al pelo. Ahora bien, yo quiero, ¿sí? Yo quiero empezar a usar mis propias clases. ¿M? Quiero tener mi propia clase que, por ejemplo, a ver, no sé, sea un cuadrado verde. ¿M? ¿Cómo declaro mi clase? Vamos a chusmear esto porque ya ha cambiado bastante, entonces no quiero meter la pata. Me voy a venir a las referencias y voy a buscar objects, ¿sí? Entonces, quiero ver acá en las... Más fácil es buscarlo. Acá está, objects, ¿sí? Voy a cerrar esto para que no moleste. Object, ¿sí? Es en realidad, hemos dicho que un objeto es una instancia, es decir, cuando una clase que es abstracta, yo le pongo un valor específico, ¿sí? Fíjense que acá aparece algo extraño que es class, ¿sí? Bueno, yo voy a crear mi propia. Esta es una declaración en línea que se les llama, es decir, cuando yo al mismo código de la clase lo dejo dentro del mismo código, ¿sí? O sea, el código donde está todo. No es lo más prolijo, no es lo más elegante, pero no está mal tampoco, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer así por ahora. Digamos que no hay una preferencia donde se deba escribir las clases, no al menos aquí. Hay otro lenguaje en donde sí. ¿Eh? Pero yo acá voy a hacer mi propia clase que le vamos a llamar class, que ese es el nombre de la clase, ¿sí? Y le voy a poner el nombre a la clase. Le vamos a llamar, ¿cómo le podemos llamar? Le vamos a llamar Greenbox, ¿sí? Así de fácil. No necesita esto. Esta es la diferencia que tienen con los lenguajes tipo Java. Después lo vamos a ver bien clarito que hay. Como siempre, en las clases yo tengo que dividir dos partes. Tengo que saber identificar dos partes, ¿sí? Por un lado, los atributos, ¿sí? Y por otra parte, los métodos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son todos los elementos que me permiten a mí describir esa clase, ¿sí? Y los métodos son los comportamientos que tiene esa clase en particular, ¿sí? Entonces, fíjense. Los atributos son tipos variables. Siempre van a seguir el modelo de declaración de esta forma. Tipo de dato, ¿sí? Nombres, nombres y opcionalmente igual valor inicial.
¿sí? Y punto y coma al final. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un box, ¿sí? Déjame ver que lo buscamos acá. Em, eran los shapes. Eso es porque no me tomé el trabajo de leer un rato antes el lenguaje. No eran shapes, sino acá tengo el quadrant, square. A ver, vean cuál es más divertido. El triángulo es un despelote. Me gusta el triángulo. Vamos a hacer un triángulo en lugar, ¿sí? Entonces nos vamos a poner green 3. Ahí está. Esto es importante, ojo, ¿eh? El nombre no es joda. Porque a partir de acá, todos los elementos que yo quiera hacer depender de esta clase o que yo hereda de esta clase, la tengo que referir tal cual está creada, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo acá sé que tengo todo este lío de parámetros. Lo voy a robar así directamente. ¿Mm? Tengo básicamente 3 puntos en donde tiene que estar X y, digamos, donde tiene que estar cada uno de los 3 puntos de los 3 vértices del triángulo, ¿no? Entonces lo vamos a llamar, son todos float. Float son valores decimales, ¿sí? Le vamos a llamar X0, X1 y X2. A ver, lo vamos a dibujar acá y lo vamos a estandarizar en la notación. ¿Por qué hago las cosas más difíciles, yo digo? Si no son aburridas, son todas fáciles. Ahí está. Este es el triángulo. Vamos a rellenarlo de verde como quiero que sea. ¿Eh? Y acá yo tengo que reconocer 3 puntos, ¿sí? Tengo el punto 1, lo vamos a dibujar así en rojito. Punto 1, punto 2 y punto 3. Esto es importante, el tema del punto acá. ¿Por qué? Porque un punto se expresa en términos x, y. ¿Sí? O sea, tiene un coordenada. Estas son coordenadas cartesianas. ¿Sí? O sea, este punto está a x píxeles de distancia y a y píxeles de distancia en altura. ¿Sí? En processing, el 0, 0, y eso es algo interesante, muy distintivo. El punto 0, 0 de processing está acá arriba a la izquierda. ¿Sí? Y como el size nuestro es de 400 por 400, ¿sí? El 400 por 400 está acá abajo a la derecha, ¿no? Todo al revés de lo que normalmente uno haría. O sea, en el sistema cartesiano, en álgebra por lo menos, el origen siempre lo teníamos abajo a la izquierda y arriba todo el dominio en X y en Y, ¿no? Con lo cual digo, yo tengo n valores en Y para este punto, ¿sí? Y m valores en X para este punto, ¿sí? Entonces ese es el par ordenado XY que tengo, ¿sí? Yo tengo que definir 3 pares ordenados. ¿Por qué? Porque el triángulo se dibuja sobre la base de 3 puntos, ¿no? Entonces, dicho eso, yo voy a poner float. Le vamos a llamar X0, Y0 o Y0 va a ser para el punto 1, ¿sí? Voy a decir X1, Y1 para el punto 2 y X2, Y2 para el tercer punto, ¿sí? Estos pares crean los 3 puntos que yo quiero referir específicamente para cada uno de estos elementos, ¿sí? Em, esos son los atributos que yo tengo para esta figura, ¿sí? Hay un tipo de método particular, ¿sí? Hay un tipo de método particular que me interesa de sobremanera porque es el método a través del cual a una clase yo la puedo instanciar. Y ese método, que es obligatorio en todo objeto, se llama constructor. Si no hay un constructor, mi clase no puede existir. No, no hay nada que la instancie, no hay nada que la haga concreta, ¿sí? En términos computacional lo concreto, ¿no? Y el constructor tiene exactamente el mismo nombre de la clase.
Entonces no se les vaya a ocurrir querer jugar con estos nombres. ¿Y qué es lo que hago en Green Tree? Bueno, en Green Tree lo que voy a hacer es, déjenme revisar acá una cosita. ¿Mm? En Green Tree lo que le voy a indicar es qué es lo que voy a referir, qué es lo que voy a requerir para que ese objeto empiece a existir. Y yo le voy a decir, necesito un float, ¿sí? Para, y miren esto, le voy a llamar P0 al punto, PC, no, tiene que llamarse X0. Vamos a llamar, lo que quiero decir es que este nombre no es privativo, que deba ser igual que el nombre, el nombre del miembro, ¿sí? Del atributo. Y0 y 0. Y voy a traer acá estos otros. Necesito básicamente todos los datos para ubicar los... Ajá, acá empieza a ladrarme ya porque no estoy cumpliendo con la forma. Pero ¿en qué momento le metí el insert? No. Y1, X2, Y2. ¿Sí? Y acá lo tengo. ¡Ay! Me quedan 6 minutos. Ok. Ah, ¿y no tengo que hacer nada? No, sí tengo que hacer mucho acá. Acá lo que tengo que hacer, y acá lo voy a poner como... Miren, lo que me está diciendo es que el parámetro X0 no está utilizado, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer, normalmente los lenguajes usan el dis.x0, ¿sí? El lenguaje como Java mismo, que este no es Java, es un dialecto, insisto en esto, ¿no? El dis es como hablar de uno en tercera persona, ¿sí? Yo lo voy a poner acá simplemente para discriminar que el X0, este que le estoy poniendo antes, es en realidad el atributo X0 de la clase GreenTree. Y a ese le voy a igualar el parámetro X0, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es básicamente instanciar. ¿Por qué? Porque a este método alguien lo va a llamar, le va a dar valores específicos a cada uno de esos valores y va a construir el triangulito, ¿sí? Entonces, veamos, lo voy a hacer así. Ahí está. Esto es fácil. Esto es X1 y esto es X2. Este ya está de más. Este es I0. Este es I1 y este es I2. Lo mismo acá. I2, X2, I1, X1 y X0, Y0. Ahí está. Con esto yo ya tengo mi clase creada, ¿sí? En realidad, lo que yo debería hacer acá es un método que se llame void. También tengo que mostrar así, void. Luego vamos a poner show, que sea vacío. Y este void show, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente lo que va a hacer es dibujar el triángulo. Y ahora sí quiero la sintaxis completa. Le voy a poner ahí triángulo, que en lugar de ser x1 y 1, está bien. Yo empiezo en base 0, que es más costumbre. X1 y 1 y X2 y 2. ¿Por qué me está tirando la bronca acá la rayita? Porque me dice, che, te falta el punto y coma. Y tienes razón. Acabo de crear mi clase, ¿sí? ¿Y acá cómo hago? Bueno, fíjense, yo lo que voy a hacer es, en el setup, voy a crear un objeto, ¿sí? Triángulo, que le voy a llamar T, ¿sí? Entonces voy a decir green tree T igual a new. El new es el que está llamando el constructor, ¿sí? Y ahí le digo green tree y le voy a pasar los valores para cada uno de los puntos, ¿sí? Vamos a poner el X0. ¿Cómo es el orden de los puntos? Es la pregunta acá. First point. ¿Y cuál es el primero? Vamos a ponerlo acá. Vamos a robar directamente esto. Robo acá el sistema de coordenadas. Acá yo ya lo instancié, ¿sí?
Acá existe el objeto y esto negro me está diciendo el objeto existe pero no se utiliza. No, pero lo que voy a hacer es, lo voy a dibujar acá. Entonces le voy a decir t, o sea, t.show, que es el método, ¿sí? Y el t.show a mí me debería estar mostrando el triángulo cada vez que lo necesite. Y void, perdón, mala mía. Esto es global. Ahí está. Ojo, lo dejo para la próxima clase, porque ahora quiero hacer el demo y ya me tengo que conectar a mi otra clase. Global. El problema es que este método, todo lo que yo defina aquí adentro, queda aquí adentro. Yo lo definí, lo va a encontrar, por eso lo voy a hacer afuera de. Veamos qué sale de esto. Buenísimo. Ahora, el green te lo debo. ¿Por qué? En realidad lo que tendría que hacer acá es ponerle un fill, el método fill, y el verde como era RGB. Red, green, blue, ¿sí? Y ahí debería ser un verde furioso. Veamos si es así. Ahí está. Ojo, me ha llenado todo. ¿Por qué? Porque la función fill yo le estoy llamando indirectamente cuando llamo show, ¿sí? Y como acá la elipse no le dije nada, me la pinta también de verde. La primera quizás haya sido blanca. No me dio por la tasa de refresco la posibilidad de verla. Entonces, si yo quiero que la elipse sea blanca, lo que tengo que hacer es acá un fill y le pongo red, green, blue, debería ser 255, es todo blanco, me parece. Bueno, ahí tengo un despelote con los fills. Bueno, no importa. T-show y fill 0255. ¿Cómo está tomando? Bueno, claro, es que está uno detrás del otro, entre otros, ¿no? ¿Hay formas para mantener los dos elementos de distintos colores? Sí, en este punto no quiero meterme más en líos, ¿sí? Así que bueno, gente, esto yo se los voy a subir ahora, pero miren, es muy sencillo y lo vamos a poner aquí a la vista. Hacemos una síntesis rápida, ¿sí? Tengo los atributos que son básicamente las coordenadas que a mí me permiten dibujar un triángulo, ¿sí? En los métodos tengo dos métodos, pero tengo uno que es fundamental y ese sí es obligatorio en todos los lenguajes orientados a objetos, que es el constructor, ¿sí? Después vamos a ver que puede haber más de un constructor, pero nunca puede, o sea, no puede no haber un constructor en una clase, ¿sí? Y de ahí tengo un segundo método que es el show, que es el que me permite a mí dibujar justamente ese triángulo, que yo ahora en lugar de llamarle triángulo, le llamo green tree, ¿sí? Que lo tengo declarado o instanciado acá, ¿sí? La cláusula new, ¿sí? La cláusula new lo que hace es invocar el constructor de la clase como green tree, ¿sí? Que por otra parte es una clase que yo mismo he construido. Acá lo particular es que, como les había dicho en un principio, bueno, no en un principio, sino hace un ratito atrás, el encapsulamiento en Processing no es riguroso. En efecto, acá yo estoy viendo que prácticamente todos mis atributos, al no haberle puesto ningún modificador de encapsulamiento, son todos por default public, ¿sí? Si yo hubiera querido que estos sean private, bueno, habría tenido un serio problema. ¿Por qué? Porque yo no los podría ver instance. A ver, sí, porque el constructor es público. Sí. Yo lo hubiera puesto private. A ver, déjenme ver si los toma. Sí, lo voy a poder hacer. Sí, lo puedo hacerlo más bien. ¿Por qué? Porque el constructor es público, ¿sí? Pero si yo por algún motivo llegara a cometer la barbaridad de esta, yo voy a tener un problema serio, que no lo voy a poder correr. ¿Por qué? Porque el constructor, que no sé, vamos a ver qué tan riguroso es.
nada riguroso. O sea, el hecho mismo que sea un constructor le da lo mismo si es público o privado. Acá no hay. En Java y en Android y en Unity, cuando vamos con C#, esto directamente sería un tremendo error. ¿Por qué? Porque no puedo yo acceder a los atributos que son privados, ¿sí? Con un método que es privado. Y yo al estar instanciándolo, necesito publicarlo sí o sí. O sea, necesito poderlo hacer accesible. Si no, no lo puedo instanciar. No puedo crear el objeto T. ¿Mm? Pero como bien hice por advertirlo, el tema del encapsulamiento en processing resulta que no es demasiado riguroso por lo visto, ¿no? Así que bueno, gente, les dejo esto. Les pido disculpas porque tengo que salir ya, entrar en otra reunión. Pero bueno, les queda esto como un ejercicio. Yo se los comparto ahora en el grupo como para que tengan un código de referencia, pero con la lectura y por ahí jugando, tengan la tranquilidad y siéntanse en la libertad de hacer lo que quieran acá. De hecho, es un lenguaje como para esto, ¿no? Para ir familiarizándonos con un paradigma, ¿sí? A la vez también explotar algunas posibilidades de la computación gráfica por ahí con efectos que no tengan que ver necesariamente con la producción de un software tipo aplicación o página, no, sino tal vez por ahí un software un poco más experimental. Así que bueno, las dudas, como ya tengo que cerrar, me las mandan al grupo, por favor, ¿sí? Así seguimos así los puedo asistir en esas circunstancias, ¿de acuerdo? Así que bueno, detengo la grabación y ya se las comparto ni bien las tenga. Perfecto, profe. Buenísimo, chicos. ¿La clase del miércoles se pasa para el viernes? No, mira, déjame ver, porque le pregunté al profe Oyola, todavía no me respondió. Está bien. Así que yo mañana lo voy a volver a llamar. Así que bueno, ahí les estaré informando eso. ¿Eh? Bueno, profe. Suerte en su Listo, clase. chiquillos. Hasta luego, profe. Chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao. Nos Y vemos. disculpe Chao, que los deje profe. así en el aire. No Chao, pasa chao. nada.